Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en YouTube, Spotify o la que sea tu plataforma favorita. Y por favor, ayúdame a crecer esta comunidad suscribiéndote en nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás todas las entrevistas, además de una experiencia inmersiva de estas conversaciones tan profundas. Encuéntranos como Lateral Podcast con Mario Salinas. El día de hoy estoy entrevistando a César Fajardo. A César lo puedes encontrar en Instagram como @CésarFajardo. César es productor y director creativo, fundador de Hunters Studio, un estudio especializado en storytelling que ha colaborado con Netflix, Coca-Cola, PayPal, Nike, Penguin Random House, Adidas, así como con destacados creadores digitales como Juan Pazurita y Luisito Comunica para crear contenido que informa, entretiene e inspira. Especializado en contenido, ha dedicado parte de su carrera a la educación para ayudar a pequeños y grandes creadores a abrirse camino en la economía de los creadores y a vivir de lo que aman. Todo esto por mencionar parte de lo que César está haciendo hoy en día. Hoy con César platiqué sobre las ventajas de ser un principiante, cómo adaptar el storytelling en diferentes formatos, el peligro de aferrarte a tus sueños y los aprendizajes de trabajar con Juan Pazurita, entre muchos temas más. Si bien hablamos mucho alrededor de la creación de contenido y hacia dónde va, también hablamos de lo que nadie habla sobre los sueños y por qué también está bien no siempre perseguirlos. Este es un episodio muy variado y muy profundo que estoy seguro que vas a conectar. Te dejo con César Fajardo. César, bienvenido a Lateral, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de regresar. Llevo un rato que no me metía, la verdad, a hacer un podcast y estoy emocionado de estar acá de vuelta. Oye, cada vez hay como más elementos dentro del mundo del podcast que se van integrando de otros contenidos y eso es algo que yo creo que tú lo tienes muy claro por lo que te dedicas. Y algo por lo que me gustaría empezar, César, contigo, de todo lo que haces. Bueno, digo, has trabajado con creadores de contenido de formatos muy grandes como es Luisito Comunica y Juanpa, entre otros, Juanpa Zurita. Eh, pero me enteraba de estos videos que haces con tu familia en Año Nuevo, donde pues empiezas otra vez de cero como en tus inicios quizá, o lo seguirás haciendo guión y metiéndole intención y metiéndole pues seguramente una emoción positiva. Cuéntame de qué se trata ese ejercicio. No, bueno, esta es una historia muy extraña, la verdad. Cosas escalaron de forma muy rara cuando, digo, particularmente en mi familia es de Veracruz y constantemente pues era tradicional que celebremos el Año Nuevo allá. Y pues cuando eres niño el Año Nuevo es muy emocionante, pero luego te vuelves como adolescente y posadolescente y pues a empezar a vivir la misma fiesta de forma constante cada año, ¿no? Donde sucede lo mismo, se hablan las mismas cosas, se ven las mismas personas, se come lo mismo, todo sucede igual, se empezaba a volver un poco repetitivo y pues también digamos que toda la generación de primos que ya estábamos en nuestros veintitantos, hoy en día ya en los treinta y tantos, pero bueno, estábamos en los veintitantos, pues parecía que la cena de fin de año ya solamente era un trámite necesario para esperar a que diera la una y poder irnos a cualquier otro lado a realmente divertirnos. Entonces, creo que ahí empezó a surgir esta iniciativa de mi lado, de decir, ¿cómo podemos hacer que no haya necesidad de irnos y que esto sea lo suficientemente divertido para que nos quedemos? Y hubo una serie de propuestas, de temáticas, de entretenimiento, de dinámicas, de premios, como eventualmente se puso muy de moda también dar premios de fin de año, etcétera. Entonces se hizo como una superproducción. Hoy en día cada año nuevo es una megaproducción que pasamos con familia, donde hay escenografías, donde se hacen cosas muy extrañas. Fue escalando de formas desproporcionadas, la verdad, pero es bastante divertido porque ahora resulta que pues el año nuevo no solamente sucede en la cena final, sino que sucede 3, 4, 6 días antes, ¿no? Desde que está toda la planeación para esa infraestructura que hoy en día es necesaria, ¿no? La comida es temática, donde cada uno asigna o cada quien
toma un rol y algún papel para construir y hacer que la escena sea pues todavía más icónica. Entonces, parte de pues la naturaleza es que mucho del talento que al menos yo pongo sobre la mesa o que dije, miren, este es con el que me siento más cómodo, pues muchas veces tiene que ver con la producción audiovisual. Y nada, ahí es donde surgen a veces donde regreso y me toca escribir y guionar y encontrar además también cada vez la manera de hacerlo más rápido, porque también pues con el crecimiento del trabajo, ¿no? De la vida real, pues lo que menos quiere uno cuando va a vacacionar es volver a trabajar. Entonces, he encontrado también, pues como en ese ejercicio, digamos, como muy básico, que justo como lo dices, ¿no? Que tal vez es como regresar a las raíces, cómo hacerlo de forma más eficiente. Entonces, muchas veces ahí, haciendo esas piezas, es donde descubro pues nuevas tecnologías, ¿no? O nuevas cosas, templates, aplicaciones, CapCut, inteligencia artificial, cosas que me ayuden a hacer algo de un estándar bastante decente, pero con velocidad, ¿no? Con velocidad para que se vea es lo suficientemente impresionante. Entonces, este último año justamente lo hice utilizando Midjourney, Runway, Eleven Labs, que es para generar voces con inteligencia artificial. Entonces es cagado porque pues es un lugar donde se puede permitir jugar un poquito más. Y cuando hay menos presión, curiosamente terminas explorando o conociendo más cosas que sí, no lo había racionalizado de tal forma, pero sí regreso a lo que podía hacer en aquellas tardes o noches de cuando estudiaba en la prepa o en la universidad de ocio, ¿no? Y dices, bueno, pues voy a ver qué hace estos botones, voy a ver qué hace este software, voy a ver qué hace tal, y vas descubriendo estas nuevas habilidades, sobre todo nuevas tecnologías más que nuevas habilidades y conociendo, actualizándote de su potencial. Muchas veces sí te das cuenta de que, ok, esto que hice aquí, pues muchas veces puede haber algo que podría resolverme sí en mi día a día laboral. Entonces, nada, eso es un poquito el background detrás de esas producciones de fin de año. Oye, César, y en este último año, ¿cuál fue? No sé, no sé si así se pueda categorizar, pero ¿eligieron alguna temática? Sí, bueno, las temáticas se han vuelto también incluso controversiales porque realmente de inicio era una temática como tal, ¿no? Era como, oigan, neón o dorado, ¿no? Colores, eventualmente ya se volvieron temáticas de fiesta de disfraces, casi, casi, ¿sabes? Así de que vikingos entonces como que ha ido escalando, por eso te digo, se fue yendo de forma desproporcionada, pero ya cuando uno ve pues el involucramiento que hay de todos los miembros de la familia, ¿sabes? Desde los más pequeños hasta los más grandes, pues ya dices, ya para qué le muevo, ¿no? Ya ya que funciona, se transformó la tradición y sigue ocurriendo. El último año fue de vikingos, ese fue el tema el que se hizo. Y el siguiente año, que la verdad ese me entusiasma, es de lucha libre, lo cual me parece muy divertido. Creo que va a ser Claro, algo cagado tiene, hacer un tiene año mucho. nuevo con temática de lucha libre y pues eso va a pasar muy probablemente este 2024. Oye, ¿y no te pasa por la cabeza hoy en día que también eres productor digo, no sé si te tienta decir, ay, esta del 2021 me parece que es algo que a lo mejor pudiéramos explotar y traérmelo para algo viral y a lo mejor divertirnos y exponerlo? ¿No te pasa eso por la cabeza de decir, ay, hasta me gustaría ver cómo reacciona ya una audiencia real ante esto? Pues la realidad es que no, ¿sabes? La realidad es que voy con una perspectiva mucho más de descanso y no soy una persona que está honestamente cazando ideas o pensando cómo monetizar situaciones. Soy una persona que más bien entiendo muy bien que pues todo lo que creas está influenciado por lo que vives y honestamente los últimos años, los últimos 2, 3 años, he tratado de enfocarme mucho más en eso, en vivir, que en trabajar y poder, pues básicamente justo actualizar un poquito los ingredientes en mi cabeza que hay allá afuera, entendiendo que sí, naturalmente al momento en el que te toca empezar a escribir, a crear en general, pues obviamente hay muchas referencias allá afuera que sí, de manera muy indirecta, tal vez están ahí en la mesa, pero no pasa que diga, ay, este concepto está buenísimo, deberíamos devolverlo esto. La verdad es que eh, ya no soy tan así, creo que tal vez en algún punto lo fui, pero hoy en día me trato de distanciar un poquito más
pues del entretenimiento y de mi trabajo, ¿sabes? Como que poder Ya. ver un poquito más separado. Oye, y a la hora de que tú, bueno, prácticamente mucho, o al menos así lo veo yo desde este lado, tu carrera se ha construido alrededor del storytelling, que es esta gran y poderosísima herramienta de comunicación. Eh, Cuéntame si el primer acercamiento fue, por lo que entiendo, el mundo del teatro, o todavía hay algo que en la antesala de esa experiencia tú decías, oye, ¿qué onda? Pues, me parece que es valioso, o fue en el teatro donde encontraste lo que hoy en día le dedicas también parte de tu atención y tu Sí, tiempo. yo creo que un poco de los dos, o sea, sí fue el teatro donde lo encontré, pero no fue el primer acercamiento. Yo creo que antes de hacer teatro, pues si yo me trataba de remontar de verdad hacia el primer acercamiento individual, si era mucho, yo sí en mi época de primaria o secundaria, sí era mucho de esos que se creían poetas y leían libros y escribían sus poemas y así, pues básicamente escribir, ¿sabes? O sea, como que escribir era algo que me gustaba. Fui de aquellos que creó su blogger.com y escribía ahí mis entradas que nadie leía. Entonces creo que si hablara de lo primero que hacía de realmente contar algo, tiene que ver con eso. En algún momento también me parece que escribí pues el intento de alguna novela seguramente porque en la secundaria me tocó leer a muchos autores que por obligación, pero que sí pues como que sí me despertaron esta idea de decir, órale, esto lo podría lograr, o yo también quisiera poder crear algo que genere las mismas emociones, ¿no? Particularmente Gabriel García Márquez, Guillermo Arriaga, creo que esos dos son dos autores que me tocó leer mucho, o sea, que me tocó leer, digamos, por, bueno, García Márquez creo que es como parte natural de la secundaria, me parece que te obligan a leerlo de alguna manera, pero después de leer un libro me volvió loco y leí como 15 y después lo mismo, bueno, con Guillermo Arriaga más bien me lo encontré en un Sanborns a partir de que descubrí que era el escritor de Amores Perros y a mí me gustaba mucho esa película, entonces dije, no sabía que había más historias de él y me metí a leer mucho lo que es Guillermo Arriaga, a la fecha muy fan de lo que hace y a partir de ahí me puse a escribir bastante, me acuerdo que me agarré bastante pasión por eso, que naturalmente con el teatro como que terminó de encontrar una respuesta, ¿sabes? Porque el teatro lo que me ayudó es a ver cómo alguien lo consumía, ¿no? Pues al final yo escribía y cuando escribía pues nadie lo leía, ¿no? O sea, lo leían dos, tres personas, pero yo no tenía la retroalimentación inmediata de saber si esto funcionaba o no. Y en un teatro pues es muy evidente, ¿no? Es muy evidente si se genera la risa, si se genera el silencio, si se genera las sensaciones que tú estás buscando y además que tienes pues 40 más recursos narrativos con los cuales jugar más allá del texto, ¿no? Puedes hacerlo con la luz, con la música, con muchos otros elementos, con el audio, que multiplican lo que sea que estás diciendo. Entonces, creo que sí, en el teatro sí fue donde encontré pues una satisfacción, ¿no? Y un propósito un poquito más grande de para qué escribiría o para qué yo haría algo, ¿no? Es pues para generar estas emociones. ¿Cómo Eh, cuántos años tenías nomás para tener definido bien la línea del tiempo? Probablemente o sea, cuando yo escribía estas historias de la secundaria, te digo, 14, 15 años, cuando empecé a hacer teatro un poquito más formal y pues como 17, 18 años. Todavía me tocó que antes de eso, mientras estaba en la prepa, tenía mi blog, alguna vez escribí como un artículo de opinión criticando a la prepa y casi me corren. Pero justo como que me daba cuenta que pues al final ya Internet me ayudaba a poner en algún lugar algo que era consumible por más personas. Entonces, y había consecuencias en el mundo real de eso, ¿no? O sea, ya casi me corrían por algo que yo había hecho en mi escritorio en la noche escribiendo, ¿sabes? Entonces, eso sí son como algunos, o sea, si yo lo viera para atrás, sí son como algunos momentos que fueron despertando pues la conciencia del superpoder que tienes de crear algo y ponerlo afuera. Digo, no sé si te pase lo mismo que a mí, pero muchas veces lo que nos interesa a muchos es ver la historia, no al final, es decir, no es cuando ya generó este éxito y este boom, sino en medio. Por eso te preguntaba lo en qué edad empezaste como a entender lo que era expresarte a través de esta herramienta. Tú decías de
de blogger, que es, pues sí, ya viejísimo, ahorita ya se ve muy viejo, ¿no? Pero eh, dices que también conoces el teatro. ¿Y cuándo es cuando piensas que realmente esto te puede dar como una puerta a la que le puedes dedicar este tiempo y generar la carrera? Digo, no sé si hasta dónde, pero generar la carrera que has construido. Sí. ¿En qué momento dices, a esto le quiero apostar más de mi energía? Realmente no existe ese momento. O sea, yo creo que la verdad es que nunca he sido muy consciente ni muy propositivo y eso creo que a veces desafía mucho al menos las historias que son de, yo lo soñé y dije, esto lo voy a lograr y voy a luchar con todo. La realidad es que yo sí me podría describir como una persona que surfeó la ola que venía, ¿sabes? Y sí persiguiendo muchas pasiones internas y muchas curiosidades también, pero también tengo que hablar de que pudo haber hecho que la ola no fuera tan grande como yo creí que era, o pudo haber sido que la ola no llegaba cuando yo la estaba esperando, pero creo que al final tuve un golpe de suerte temporal, llamémoslo de esa manera, porque pues hasta cuando yo decidí estudiar comunicación, que yo estudié estudiar comunicación porque pues justo como que pues parecía lo obvio de lo que yo estaba haciendo, estaba metiéndome mucho como a hacer diseño gráfico, estaba mucho como metiéndome a hacer un poquito de fotografía y producción audiovisual, como que dije, pues esto se supone que se trata de la carrera, lo voy a hacer, pero en ese entonces, pues estudiar comunicación, y digo, increíblemente creo que hoy lo es de nuevo porque dio una vuelta el ciclo, pero en ese entonces, con más razón, parecía, era muy criticable, no era cuestionable, todo el mundo te decía, te vas a morir de hambre y que vas a hacer jalacables, etcétera, porque cuando yo estudié comunicación, que eso es alrededor del 2010, pues la realidad es que el ecosistema donde tú podías trabajar se traducía a dos cosas: medios de comunicación que pues eran tradicionales y eran contados, ¿no? O sea, la televisión, el radio y that's it, ¿no? Donde en México además pues están en un duopolio pues era pues, entrar y tener la suerte de que justo termines jalando jalacables y eventualmente puedas subir. Y la otra opción era la publicidad, ¿no? Que pues por mucho tiempo se autodenominó como la industria de las ideas y ahí era lo lógico. Y pues como yo, la verdad es que los medios per se nunca me parecieron una puerta muy interesante porque también creo que hay un tema eh, ¿cómo decirlo? Pues probablemente sí, racial en medio, ¿no? Porque pues evidentemente yo en los medios de comunicación, las referencias que existen, dices como pues es para gente o blanca o demasiado bonita, ¿no? Y difícilmente se veía gente como yo representada en esos dos canales de televisión que existían. Nunca para mí fue como un día yo quiero ser el talento de un programa. Entonces, mi naturaleza me involucré mucho más con la publicidad. Y la publicidad eventualmente me llevó al contenido y el contenido, o sea, como que no lo planeé, pero te digo, fue una suerte temporal porque mientras yo lo estaba haciendo y mientras yo tuve que elegir entre medios tradicionales o publicidad, estaba surgiendo una ola gigantesca que era Internet, ¿no? Y se estaba profesionalizando y se necesitaba gente que supiera utilizarla. Y yo llevaba utilizándolo desde los 14 años, ¿sabes? Entonces, como que, pero yo hubiera estudiado 2 años antes o 2 años después, probablemente no me hubiera tocado ese timing correcto. Hoy en día todavía lo pienso y digo, bueno, probablemente hoy a veces sí veo mucho de las herramientas creativas que existen hoy. Y digo, si yo hubiera tenido esto con la energía y las ganas y la curiosidad que tenía a los 14 años cuando estaba siendo blogger, que pues no se traducía absolutamente nada. Hoy en día que esa misma energía y esa misma creatividad sí se pueden traducir a millones de seguidores, ¿no? Gracias a simplemente TikTok. Me cuestiono qué hubiera pasado, ¿sabes? Pero te digo, eso es mucha de la magia, pues del timing, ¿no? Al final me tocó el momento correcto. Digo que también poco después hubiera sido difícil porque ahora hoy en día salen hasta por debajo de las piedras, ¿no? Hoy en día de nuevo parece sin sentido estudiar la comunicación cuando ves que justamente estas herramientas son más democráticas, son más accesibles, cualquiera las puede hacer y que hoy en día tiene más sentido ser doctor y además tener 1 millón de seguidores que solamente concentrarte en tener 1 millón de seguidores, porque hoy en día puedes hacer las dos. Entonces te digo, creo que dio ciclo otra vez, ¿no? Y si yo tuviera un hijo que me dijera, voy a estudiar comunicación, yo diría, no mames, te vas a morir, ¿no? O sea, se repetiría el ciclo. Cuando hace 10 años hubiera dicho, es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Por el momento en el que está sucediendo.
pero vaya, o sea, te digo, no hubo un momento per se, no hubo este es el momento de revelación, el plot point en una historia donde yo dije, esto me va a dedicar, sino simplemente creo que he ido caminando a la fecha. Eso me ha pasado, he ido caminando en mis curiosidades. Hoy en día estoy en proyectos que la verdad son demasiado divergentes y entre sí, a veces incluso contradictorios entre sí. Y solo estoy ahí porque un poquito la vida me ha llevado ahí y la verdad creo que no tiene nada de malo. Tampoco, no es que no me gusten, pero creo que es como, pues aquí hay, ¿no? Y si hay esta oportunidad, ¿por qué no la haría, no? Y ¿Tienes algún ejemplo de lo que puedas compartir? hoy en día, sí, o sea, creo que no lo he dicho oficialmente per se en algún lado, pero estoy abriendo un restaurante eh, que está fuera de México además, y es una industria en la que naturalmente yo no me habría visto, o sea, nunca fue mi sueño decir yo un día voy a tener un restaurante y este es mi momento mágico en el que me voy a destinar todo. No fue un plan. Estoy llegando probablemente por un lado completamente distinto que lo que hubiera tratado de perseguir si mi sueño fuera hacer un restaurante. Y lo cual me parece que está muy bien porque pues creo que muchas veces las oportunidades se dan de forma, no están guionadas como que estamos acostumbrados a que suenan esos guiones, ¿no? O sea, simplemente pasan, los puntos se conectan de formas que no parecían conectarse, pero eventualmente se conectan y entonces, pues hoy en día estoy el 60% de mi tiempo estoy pensando en cuál va a ser el menú, cómo se va a ver la fachada, cómo va a ser el sistema de pago, si debería haber un servicio para llevar o no para llevar, ¿sabes qué ingredientes deberíamos de haber, qué proveedores vamos, o sea, cosas que ni en mi perra vida hubieran pensado que tendría que haberlo hecho, ¿no? Pero también lo abrazo con mucha filosofía. Tal vez un poquito también en ese sentido podría llamarse soberbia, pero yo lo llamo la filosofía de decir el hecho de que tal vez no tengo idea de cómo se hace porque no me he preparado nunca en la vida para hacer esto, haga que encuentre o resultados nuevos o distintos o al mismo tiempo también que me choque o me arrepienta por no haberme entrenado, ¿no? Y que diga, güey, claramente no soy la primera persona que se enfrentó a este problema y ya existen 10,000 libros que pudieron haberme prevenido, pero creo que muchas veces de estas cosas, o sea, muchas veces yo tenía un director de teatro y por eso siempre te digo, parece que sí es muy, hago estos recalls muy constantes, pero tenía un director de teatro que en algún punto tenía esta anécdota donde él le pedía a un bailarín hacer una pirueta así complejísima, casi imposible, y el bailarín lo intentaba, ¿no? Y él sabía que, o incluso un bailarín no profesional, amateur, estudiantil, ¿no? Y él sabía que es una pirueta que incluso un bailarín profesional no podría hacer. Y él decía, pero la gran diferencia es que el bailarín profesional sabe que no la puede hacer y ni siquiera lo va a intentar. Me va a decir, estás pendejo. ¿No? Pero el bailarín amateur que no tiene ni puta idea de lo complejo que es y que entonces tiene esta inocencia de tal vez intentarlo y quién sabe, en una de esas lo logra, ¿no? Entonces creo que es esa misma analogía, pues un poquito la he tratado de aplicar con distintas cosas en mi vida. Hoy me toca aplicarla con un restaurante, ¿no? Donde digo, bueno, tal vez el hecho de desconocer cómo funciona me ayude a tal vez encontrar nuevos caminos o pues nada, estoy todo idiota y me golpeo y parece que pues que estúpido, pero y aprenderé la lección, ¿no? Pero creo que, vaya, te digo, al final simplemente estoy caminando hacia donde parece muy obvio que habría que caminar, Ya, pero ya, ya, ya. que también te digo, eso me da también un poquito la flexibilidad de elegir otros caminos de vez en cuando, de caminar de ladito o luego de pararme, e irme, porque si no tienes también, creo que la ventaja de no tener una meta fija y de decir, es que yo quiero hacer esto y lograr esto, es que entonces no tienes esta visión de túnel y entonces puedes ser mucho más permisivo en descubrir nuevas cosas que tal vez nunca te diste cuenta si siempre hubiera soñado con haber hecho, tal vez me hubiera perdido muchas otras oportunidades o no hubiera probado muchas otras cosas. Entonces creo que al final eso también es una ventaja, ¿sabes? El no tener una meta clara y un destino claro ayuda a que pues te atrevas más a explorar caminos que no parecían tan correctos o tan rápidos o tan efectivos si solo hubiera querido llegar a ese destino. Oye, me surgen como un millón de preguntas después de esta respuesta que me diste, muy fundamentada en lo que realmente le estás poniendo atención. Pero
¿No crees tú, digo, ya esto es a medida de entender también cómo piensas de los sueños, sobre todo en general, tú que consumes lo que consumes, lees lo que lees, trabajas con la gente que has trabajado, pero sientes que también los sueños muchas veces se convierten en nuestras propias prisiones? O sea, digo, tú me dices que tú no te has puesto esa visión de caballo, ¿no? Que nada más vas a ver este carril por el que corres, sino que lo abres y lo experimentas y lo vives y listo. Le pegarás o no le pegarás muchas veces, pero al menos tienes la anécdota, como decimos. Pero del otro lado, ¿qué tanto crees que eso puede encarcelar a la gente que se casa con sus sueños? Un montón, pero más que allá de que te encarcele, esto que dices, hace poquito lo estuve pensando curiosamente, pero lo estaba hablando con una prima, que le decía, esta idea de perseguir tus sueños es muy romántica, es muy bonita, mucha gente la ha hecho, la hace realidad y vive de eso y qué espectacular. Le decía, está muy cool, pero también cuando tú piensas cuáles son esos sueños, eh, te das cuenta que la gran mayoría de las personas tienen los mismos sueños, ¿sabes? Y entonces te cuestionas como realmente son nuestros sueños o de alguna manera, ¿no? En la cultura o el sistema, los contenidos, todo lo que consumimos han forjado estos sueños, ¿no? Todos tienen el mundo el sueño de o ser cantante de rock o ser director de cine o ser actriz o ser bailarín. Nadie tiene el sueño de ser ¿qué te gusta? Plomero, ¿no? O sea, porque nadie tiene el sueño de ser plomero, o sea, porque nadie surge y dice, güey, es que mi pasión es ser el mejor plomero del mundo. No, pues porque los sueños están construidos, como te decía, porque pues todo lo que quieres y todo lo que eres está influenciado por lo que vives y lo que consumes. Y pasa que muchas veces, pues estos sueños realmente no son tus propios sueños, ¿sabes? O sea, si todo el mundo intersecciona en los mismos 10 sueños, algo está pasando con esos sueños porque entonces no tenemos tanto la libertad de elegir cuáles son esos sueños. Y pasa que hay gente que de verdad con la idea y la romantización de decir, güey, es que tienes que perseguir tu sueño y tienes que tener una pasión y si un día, si trabajas en lo que amas, nunca vas a tener que trabajar en tu vida y todos estos discursos motivacionales, pues mucha gente se abraza a esos sueños, ¿no? Se abraza a esos sueños de decir, bueno, pues es que esto soy, o sea, mi propósito, y esto pasa mucho incluso cuando en general es un propósito de vida y hoy en día desde el lado opuesto también te podrá decir, muchas veces a mí me pasa que no me encuentro un propósito, ¿sabes? O sea, digo, pero ¿para qué lo estoy haciendo? Muchas veces tener un propósito es mucho más sencillo porque entonces no te cuestionas por qué haces lo que haces, simplemente lo haces porque pues ese es el propósito, ¿no? O sea, yo quiero estar en Z y estoy en B, pues tengo que ir a C, a D, F, F, G. Y cuando llegue a Z, tal vez me cuestione ver si era o no era, ¿no? Pero es muy poco probable que llegue a Z o me tardaré 90 años en llegar a Z. Entonces, no será una cuestión, un problema en mi cabeza constante. Creo que el no tener un sueño sí hace que cuando avanzas a D dices, ¿y por qué estoy en D? ¿Por qué no fui a F o a B? ¿Por qué no me regreso a C? ¿Sabes? O sea, porque no es muy evidente hacia dónde vas. Entonces, vaya, retomando tu pregunta, sí me parece que aferrarse a los sueños te limita muchas otras opciones, sobre todo los sueños, por cuando te das cuenta que pues tu sueño no lo escribiste tú, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que sueña con, te digo, ser el director de cine, porque en general todos los sueños son demasiado ambiciosos y protagonistas, pero en la realidad no todo el mundo puede protagonizar una película, no puede haber Sí, no todos pueden ser Batman, ¿no? ¿sabes? Sí. Al final tiene que haber uno, pero eso no significa que todos los otros roles no trasciendan, ¿no? Entonces hay muy poca gente que quiere ser tal vez el diseñador de producción, ¿no? O el asistente de dirección. Ahí dice, como mi sueño es ser asistente de dirección. Es como, pues sí, hay asistentes de dirección que estaría increíble si alguien lo puede hacer, ¿sabes? Pero pasa que dices, realmente nuestros sueños son nuestros sueños. Entonces me parece que sí podría, respondiendo la pregunta, encasillarnos porque al final muchas veces lo que estamos persiguiendo es solamente lo que se nos dijo que debíamos de perseguir, solamente que es un inception demasiado profundo en el cual nosotros basamos nuestra personalidad alrededor de perseguir ese inception. Y pues eso me parece riesgoso, obviamente, porque pues más allá de que es difícil llegar, pues hay gente que le destina toda su vida a llegar a algo o que va a ser muy difícil llegar o que va a llegar y le va a tomar demasiado tiempo y habrá sacrificado muchas cosas en el camino por estar ahí. Oye, a ver, vamos cambiándole de velocidad, pero me gustaría saber un poquito del racional de este video de I Am Mexican o Dedícalo a los haters. Yo la verdad es que cuando lo conocí
fue con el copy de Dedícalo a los haters. Platícame un poquito de dónde nace eso, pero y pegada a la pregunta, también me gustaría saber ahorita que te estoy escuchando de cómo piensas sobre los sueños, si esto que piensas ahorita de alguna manera choca con este statement que das bajo este arquetipo que es el mexicano que sale adelante, por así decirlo, para no contarlo yo y que lo cuente el creador. O sea, no sé si el statement que tiene el video y lo que me estás platicando choca, pero si quieres primero platícame de qué se trata el video, que ahorita creo que trae 4.4 millones de reproducciones al mes en YouTube. Sí, bueno, ese video, básicamente, o sea, pues el racional de ese video es solamente una hipótesis que yo había tenido, pues, casi toda mi vida consciente, ¿no? O sea, post 12 años probablemente. Y una hipótesis de que, pues, tal vez, muchas veces, este mundo imperfecto en el que nacimos en México, que es imperfecto porque yo lo vivo, pero probablemente para muchos podría ser perfecto increíblemente. Pero este mundo imperfecto, esta realidad imperfecta, este modo ahorro, más bien este modo crisis en el que crecimos, pues probablemente en toda Latinoamérica y en otros lados del mundo que no son tal vez eurocentristas, eh, esa misma filosofía y ese modo de crisis que se puede interpretar como puta, pues aquí no toca, o sea, aquí nos tocó vivir y ni modo, o sea, pues justo tu sueño no está disponible en esta región, tus aspiraciones no están disponibles en esta región, porque históricamente parece que no es accesible a todo el mundo estos sueños. Entonces, eh, pero decía, pasa que sí hay algunos elementos de algunas personas que se salen de ese aquí no, ¿no? Que se salen, que se desconectan por muchas razones. Hoy en día creo que las entiendo mucho mejor, pero en ese entonces yo las racionalizaba como, bueno, pues para triunfar aquí es tan difícil que probablemente cuando triunfas aquí, probablemente lo puedes hacer en cualquier otro lado. Básicamente es esa premisa. Y hablo de aquí en México porque es la realidad que yo conozco, pero seguramente aplica en Cuba y en Bolivia y en cualquier parte, ¿no? O sea, en cualquier parte que históricamente no esté beneficiada por el capitalismo, ¿no? Como existe. Entonces, esa es la premisa de esa historia y esa historia, pues obviamente lo que utiliza son distintos ejemplos de gente que lo ha hecho. Yo creo que esta filosofía que te compartí antes no choca necesariamente con eso. Al contrario, creo que lo pienso al contrario y tiene sentido. Te digo, al final muchos de estos sueños, pues también buscamos, te digo, acceder a ese contado número de personas y parece que por nacer aquí es menos probable. Eh, Creo que justo hay casos que demuestran que sí, ¿no? Que sí es probable. Hoy en día lo que ha cambiado tal vez es mi perspectiva de decir, bueno, ¿por qué hay casos que son cada vez más probables? Y por supuesto hay un elemento grande de privilegio, hay un elemento grande de suerte que no gira tanto en torno al mérito, ¿no? Y al famoso término de la meritocracia, que ese video pues es muy meritocrático en ese sentido, ¿no? Es como, pero si le chingas, si le sigues, si tú le echas ganas, si tú lo logras y tal, va a pasar que sí, si haces todo eso es mucho más probable que pase, pero también es mucho más probable que pase si tu papá es rico, ¿no? O sea, en ese sentido, sí hay visiones actuales que hoy, pues con mucho más edad y con una perspectiva más lejana y con más conocimiento pues del mundo, porque Internet es lo que nos abre la mente un poquito, te das cuenta que probablemente sí hay otros elementos más allá de chingarle que va a delimitar si lo vas a lograr o no. Aún así, eso no significa que chingarle no sirva de nada, porque también hay muchos otros casos que demuestran que chingarle, aunque sea mínimo, te ayudó, ¿no? O sea, nadie le hace daño chingarle, ¿sabes? Entonces, mínimo no es, es un sueño tal vez y sirve un poquito como de esperanza. Es un shot de motivación, eso es, ¿no? Más que un shot más que un golpe de realidad, es un shot motivacional, que creo que eso es lo que hace completamente con la gente y que coincide, ¿no? Muchas veces, increíblemente, a veces eso es lo único que necesitamos, ese shot de motivación, lo cual a veces es triste, porque te digo, creo que depende de un estado mental en el cual hemos sido criados, en donde justamente tenemos esta perspectiva de que no nos toca, y entonces tal vez sí necesitamos a alguien que te diga, mira, sí te podría tocar, para decir, no mames, entonces sí sigo jugando. Me parece que es mucho más beneficioso ese discurso que decir, no, sí tienes razón, estadísticamente no te toca, güey. O sea,
sorry, ¿no? Y es como, bueno, ¿y qué? ¿Ahora qué hago con el resto de mis 70 años de vida, bro? O sea, me siento y lloro porque a mí no me toca. Entonces siento que sí, aunque no es la realidad y no es un discurso 100% eh, consciente de la realidad en la cual vivimos en México, sí es un discurso que ayuda y que funciona y que te deja mejor que como estabas. Entonces, vaya, esa De es la acuerdo. historia detrás de esa pieza. Oye, detrás, bueno, esa pieza sigue teniendo mucha atracción en YouTube y justo tú también lo mencionabas, ¿no? Como esta metodología de el think, el feel, el do, bajo ese concepto, ¿hay algún comentario tanto en el internet o que te haya llegado a ti directo en persona que te haya como conmovido, inspirado, motivado de una manera como muy particular? Digo, porque al principio, pues sí, obviamente, ¿no? Las reacciones fueron en cadena y llegaban y llegaban y llegaban, pero hoy en día, ya después de bastantes años, ¿hay algo que te haya llegado últimamente que digas tú, wow, o sea, no pensé que fuera a provocar esta clase de comentarios, reacciones, mensajes? No, pues creo que, creo que realmente digamos que la parte más bonita o lo que a la actualidad o a la fecha sigue siendo como, sí, pues lindo es saber que, te digo, no hay día en el cual, pues no abra mi canal de YouTube y haya para ver cualquier cosa, porque hoy en día no publico nada, pero para ver cualquier cosa y la pestañita de notificaciones sigue ahí activa y dice gracias y vengo y hay una serie de historias espectaculares en los comentarios que te digo, a veces pues siento bien el hecho de decir, pues tal vez a veces hago esta analogía, tal vez ya muy de señor, de Space Jam. En Space Jam hay un momento donde van perdiendo en el partido final y todo el equipo está desmotivado porque claramente no puede vencer a los otros que son claramente mejores y Michael Jordan está tratando de motivarlos y lo único que hace Bugs Bunny es ir a llenar una botella de agua y le pone una estampa y le pone pócima mágica de Michael y les dice, güey, es que no les diste tu pócima mágica y entonces todos se toman la pócima mágica de Michael y salen y ganan, ¿no? Y muchas veces siento que eso es ese video. En general, eso es muchas de las cosas que yo he hecho en temas educativos. Me he dado cuenta que pasa que sí me escribe gente y me dice, güey, gracias a que vi este curso, hoy en día tengo 20 millones de seguidores y digo como, en mi mente pienso y digo, la realidad creo que no es gracias a eso, ¿no? O sea, creo que nada de lo que te enseñé te llevó ahí, más que este elemento de motivación que tal vez tú necesitabas sentirte listo para empezar y salir y publicar, ¿no? Entonces, pues muchas veces es esa teoría, ¿sabes? Creo que muchas de estas historias justamente son solo eso, es la pócima mágica de Mike que se tomaron muchos mexicanos y que hizo que se sintieran listos para ir a luchar por cosas que creían hasta ese punto que no estaban listos, pero ahora ya se sentían. Y esas historias pues son muy lindas en general, ¿no? Son lindas. También seguramente hay historias malas, ¿no? Hay historias malas de gente que tal vez se tomó esa pócima y terminó peor, ¿no? Y no, es que tal vez no va y no la pone en los comentarios porque no se la atribuye a esa pócima, pero pues esa es la realidad, o sea, al final sí siento que me siento como feliz de saber que hay mucha gente que le sirvió la pócima y salió y construyó cosas y a la fecha cada vez que me pasa que lo leo, siento que además digo, güey, qué increíble que sigue siendo vigente ¿no? Qué increíble que sigue siendo vigente este mensaje, porque eso significa que no ha cambiado mucho el estatus también en el que estamos. Creo que la pieza, obviamente, hoy si saliera no triunfaría de la misma manera por una serie de formatos, más bien una serie de variantes y también de formatos, pero me da gusto que hoy en día mucha gente regresa y la escucha porque necesita un poquito de esa pócima de nuevo la ejecuta. Oye, tomando de ejemplo esta pócima que yo creo que a los que nos escuchan nos queda clarísimo de qué se trata en la película Space Jam sobre esta pócima. ¿Te pasa a ti que en algún momento utilizas alguna clase de pócima para seguir empujando, seguir construyendo? Hoy en día que pues sí, tienes una vida ya con más responsabilidades, que ya no eres el mismo chico de hace 7, 10 años.
¿Utilizas como algún elemento que te siga empujando? Es una buena pregunta. Sí, 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 hay dos cosas que creo que son esas pócimas de forma, o sea, que son muy puntuales, no tan, como dicen, las conceptuales, ¿no? Obviamente hay cosas que me motivan mucho, y personas y seres vivos que me motivan mucho, pero si yo pensara en acciones o cosas en particular, que de repente me dan estas ganas de decir, puta, vamos a darle, vamos a chingarle, vamos a hacer esto. Increíblemente y tal vez también egocéntricamente, muchas veces esas pócimas son justo esos propios comentarios, ¿no? Regresar un poquito a ver el trabajo que yo he hecho. Eh, sí, sí, a veces termina siendo muy satisfactorio para un poquito como, número uno, racionalizar mis capacidades y decir, ok, esto lo pude hacer y esto lo puedo hacer, entonces pues podré hacer más, porque si esto lo hice así hace 5 años, hoy que tengo más herramientas y pues en teoría más capacidad, podré hacer algo mejor. Entonces muchas veces sí resulta ser muy, al menos sí me encuentro varias veces regresando a ver cosas que he hecho muy en el pasado, que al momento de verlas, en vez de decir, puta, no manches, qué culero estaba esto que hice en ese entonces, cómo lo hice, me pasa que me sucede muy al contrario, decir, órale, pues no mames, esto está chingón, o sea, qué chingón está esto, ¿no? No había pensado y porque eso pasa mucho cuando te dedicas a crear cosas, ¿no? En general, a mí me pasa que pues el proceso creativo, al menos para mí, es muy doloroso, no lo disfruto, no es algo que no lo romantizo. Al contrario, lo odio, ¿no? Y yo encuentro mi catarsis muchas veces justo en verlo mucho tiempo después y entender que ese sacrificio y ese dolor y esa hueva y esa chinga y esa desvelada sí se ve traducida en dos cosas, justo en un buen producto y en una buena respuesta en la gente. Entonces, sí me encuentro, mi esposa a veces me critica y se burla de mí viendo mis propios videos del pasado, ¿sabes? Otra vez, como por 12ª vez, porque además sé que muchas veces en el momento en el que los hice y salieron y se volvieron a llave viva, yo estaba harto de hacerlos y no los iba a consumir, no los veía igual y yo solo quería que se acabaran y que ya estuvieran listos. Y ya con una retrospectiva, muchas veces los aprecio mucho más. Entonces, esa es una de esas pócimas. Y la segunda de esas pócimas, sí es la verdad ver a gente que haga, sí, o sea, sí soy alguien que se inspira mucho por lo que crean otras personas. Me pasa que meterme a YouTube y ver gente que está haciendo cosas espectaculares ahí, o en el mundo, o en el propio TikTok, o en el cine. Pero me pasa más en YouTube, honestamente, porque creo que es donde sientes esta sensación de decir, yo puedo ser eso, ¿no? O sea, yo podría haber sido ese dude, yo podría estar ahí. Y me pasó, la última vez que me pasó, justo estaba ahí con un amigo que se llama Arturo Plata, muy buen, gran fotógrafo. Pues él vive lleno de referencias o sea, su YouTube. Hasta yo le dije, por favor, pues, véndeme una suscripción para ver todo lo que likeas, porque está espectacular, pero me está enseñando una serie de creadores de videos, de piezas que yo le decía, güey, siento muchas ganas de hacerlo, ¿no? Que es algo que no siento en mi día a día, pero ese shot de verlo y de ver lo que estaba sucediendo era interesante. Entonces creo que esos dos son unas pócimas buenas que de vez en cuando trato de regresar a tomar. Oye, digo, para entenderlo de la manera que tú lo aplicas, en algún momento estuviste trabajando con esta plataforma, esta startup educativa que es Platzi, Sí. y ahí te escuchaba decir sobre este concepto que es muy abstracto, al menos de inicio, sobre aprender a aprender. Y ciertamente lo que te da el mundo del Internet, sobre todo en la ola que a nosotros nos tocó, entendiendo que más o menos tú y yo somos de la misma camada, es que el Internet nos volvió muy autodidactas, digo, en diferentes niveles, pero nos volvió muy autodidactas. ¿Cómo es para ti entender en ti cómo aprendes a aprender hoy en día? Yo creo que la gran mayoría si yo lo pienso hoy, yo diría que he dejado de aprender, o sea, en mi perspectiva he dejado de aprender, pero luego cuando te digo, hago este recall hacia lo que, hacia mis acciones, muchas veces me doy cuenta y digo, no, justo lo que te decía, no, por ejemplo, recientemente todo el tema de la inteligencia artificial,
Me sorprendo siendo la persona que le explica y le muestra y le enseña a otras personas a hacerlo, ¿no? Y digo como que, bueno, pues probablemente es porque aprendí a hacerlo, ¿no? ¿Y qué es lo que mueve ese aprendizaje? Muchas veces sí, creo que honestamente es la curiosidad. Esta mente procrastinadora que tengo, creo que cuando no quiere trabajar, que es la gran mayoría de las ocasiones, encuentra con qué distraerse y muchas veces esas distracciones están ahí, ¿no? En aprender a partir de la curiosidad, de perder. La verdad es que no soy alguien que aprende mucho a partir de la necesidad. Pocas veces me pasa que digo, necesito esto y voy a aprenderlo, sino que aprendo a partir de estar jugando y de estar probando y decir, ok, esto está bueno y esto lo podría ver, ahí cómo funciona esto del otro lado. Entonces, muchas veces es mera curiosidad para entender algo, de ver cómo funciona. Creo que te digo, el elemento más reciente ha sido todo el tema de inteligencia artificial y cómo se conectan los puntos una vez que vas aprendiendo distintos elementos y decir, y si este se conectara con este y este hiciera esto, y entonces puedes encontrar cosas interesantes y luego te cuestionas una vez que lo hiciste pendejeando, ¿no? Con fotos de tu perro o con lo que sea, dices, bueno, pero esto cómo lo puedo ejecutar en el día a día. O cuando surge un problema en el día a día, dices, oigan, he probado esto y podría tal vez que lo podamos aplicar acá. Entonces, nada, creo que en ese sentido, la verdad, soy alguien que aprende mucho más por la curiosidad y eso por suerte agradezco mucho que no se me ha apagado porque hay muchas cosas que se me han apagado con la edad, creo. Pero creo que la curiosidad es algo que no se ha apagado todavía, como que me da curiosidad ver cómo funciona, cliquearlo. Hoy en día, por ejemplo, porque estoy convencido también de que no soy no conozco todo. Eso creo que es algo que, ¿cómo decirlo? Heredado o no sé, siento que la gente de Internet también de esta generación aprendimos conscientes que siempre hay alguien más talentoso que tú, alguien más rápido que tú y alguien que la está haciendo mejor que tú y que hay una infinidad de soluciones allá afuera para un solo problema porque somos demasiadas personas haciéndolo y es muy poco probable que tú seas la más capaz allá afuera o la más rápida o la más ingeniosa. Entonces, creo que esa perspectiva te ayuda a entender que yo muchas veces cuando trabajo estoy seguro que hay un software que lo haría, estoy casi seguro que existe un software que lo hace mejor que yo. Estoy consciente de eso, ¿no? Ojalá un día lo descubra, ¿no? Porque no me muevo a partir de la necesidad. Ojalá un día lo vea y diga, no, esto cómo funciona y apretarlo y lo descubra y diga, que está buenísimo, ¿no? Pero yo estoy consciente hoy en día que hay softwares como CapCut, por ejemplo, en edición de video, que hay de hacer 40 cosas más rápido de las que yo haría hoy en día en otro software como Final Cut o Premiere, pero que no he tenido hoy en día, muchas veces justo la necesidad, o más bien como no tengo la necesidad, y ha sido meramente por pura curiosidad, ¿no? Cuando me voy de vacaciones y digo, ay, voy a editar esto en CapCut, a ver, y descubres y ves y dices, wow, esto está chingón, ¿no? Me corta los silencios automáticamente, no mames, pues se va el fondo sin necesidad de hacer o sea, encuentro muchas cosas que digo, esto es poderoso, esto es poderoso. Obviamente, no sé si lo utilizaría de momento en mi día a día, ¿por qué? Porque tal vez esa curva de aprendizaje me haría más lento. Y en cuestión laboral, digamos que sí me rijo más por cómo hago más en la menor cantidad de tiempo posible. Y entonces muchas veces eso me priva de aprender algo nuevo, ¿no? De aprender otro software, de aprender otros recursos. Porque esto está padrísimo, pero aprenderlo o implementarlo o hacer un proceso para que todo el equipo lo implemente va a generar fricción, eso va a generar tiempo y es más rápido ya simplemente hacerlo de la manera en que lo conocemos. Pero por suerte, en mi tiempo libre suelo ser muy curioso con qué es lo que se puede hacer. Ya. Sí, justo también lo mencionas tú. Normalmente lo que te ha abierto las puertas es lo que haces, lo que terminas haciendo en tu tiempo libre, que cuando te escuché decirlo medio, bueno, no, sin exagerar, pero sí me voló un poquito la cabeza, güey, porque no tanto, sí me ha sucedido a mí, pero creo que en general es una muy buena manera de enfrentar lo que no te gusta de lo que haces y convertirlo en algo que sí te guste y te llene. Es decir, saber utilizar tu tiempo libre y construir en esa hora, en esas 2 horas, ese puente para que te catapulte a un trabajo, emprendimiento, relación que te nutre y que te llene, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. La verdad es que, pues, o sea, el tiempo libre es algo que increíblemente va escaseando con el tiempo. También es algo peligroso porque el tiempo libre muchas veces, eh, eso
O sea, vivimos en un mundo donde cada vez nos sentimos peor por tener tiempo libre y muchas veces queremos productivizar nuestro tiempo libre. La realidad es que muchas cosas que hago en mi tiempo libre, al menos históricamente, no eran buscando ser vendibles o un producto o algo así, sino justo eran guiados un poquito por lo que te decía en un inicio, por la ola, ¿no? Por la ola de, pues bueno, ¿sabes? ¿Por qué no lo haría, no? Justo cuando trabajaba en Platzi y me escribió Juanpa, y Juanpa me dijo, oye, tengo este video y no encuentro quién me lo pueda hacer, quién me pueda ayudar a editarlo, lo editas. Y pues yo no era un editor, no era mi sueño editar para youtubers, no era para supuesto, pero fue como, pues bueno, pues a ver qué tal queda, échamelo y vemos cómo lo hacemos, ¿no? Y piensas que dices, digo, no, no es como que yo estaba apuntando a eso, ¿sabes? Pero pues es esos caminitos que dices, pues a ver, lo probamos y ese tiempo libre, ¿no? Claro, en mi tiempo libre me lo echo a ver, échamelo y le dedico tiempo. Muchas veces se termina traduciendo a cosas que escalan mucho más grandes. Entonces, eso es un poquito más la idea, ¿no? No el tiempo libre de cómo hago side projects y me lleno para construirlo algo, sino como al menos de mi perspectiva es el tiempo libre en el que me permito jugar. Por mucho tiempo jugar, sí, pues a veces pasa que donde juego es el mismo lugar donde trabajo y eso también es algo que he tratado de cambiar un poquito, pero a la fecha sí sigue pasando que de vez en cuando me, pues me desconecto y trato de jugar con cosas que no necesariamente tendrían que ver con mi día a día y tratar de pensar, no manches, y si esto le hago un fanpage y lo crezco y hago cosas y tal. Hoy en día lo del restaurante en su gran mayoría es eso, ¿verdad? Estoy jugando yo con mucha curiosidad de saber a ver qué pasa. Claro, es un juego a muy gran escala, ¿sabes? Pero al final digo, pues a ver qué pasa, veamos, o sea, no, eso sale increíble, no, eso sale mal, va a estar divertido, anyway. Oye, me surge la pregunta sobre, ahorita que dices que te contacta Juan Pazurita, sé que ahorita están haciendo ya formatos que se están aterrizando en plataformas como Roku y algunas otras, pero cuéntame de la experiencia de trabajar con Juanpa, digo, sobre todo desde el ángulo del storytelling, ¿cómo ha sido para ti o para tu equipo? Bueno, pues, o sea, hay mucho, hay mucho que contar. Si tratara de ser concreto, la realidad es que creo que eh, ha sido muy interesante porque en particular Juanpa es una persona que le importa demasiado las cosas y eso desde mi perspectiva era eh, pues como no me parecía algo muy obvio, ¿no? De alguien que se dedica a hacer contenido en internet. Eh, por prejuicios probablemente, ¿no? Eh, Digo, sí hay gente que es así, ¿no? Y no le importa Claro. demasiado, y hay muchas, pero me llamó mucho la atención que Juanpo fuera alguien que le importa mucho. Tan solo el hecho, creo que de que trabajemos juntos es una prueba de eso. Porque pues sería más fácil probablemente no trabajar juntos para él. Y también para mí, ¿sabes? Ha sido una mancuerna que hemos encontrado bastante interesante y en ese sentido creo que para mí fue muy atractivo habernos encontrado alguna vez. De las primeras veces que nos vimos a las 4 de la mañana en mi casa grabando algo que nadie le importaba, que no era necesario, de lo cual no iba a cobrar nada, ¿sabes? Y encontrar un poquito esta necesidad de decir, es que lo quiero hacer porque lo quiero hacer. ¿No? De nuevo, coincidimos creo que en nuestro tiempo libre de ambos. Y eso creo que fue interesante como decir, bueno, está chido que estemos moviéndonos por un motivo un poquito muy similar, que es cómo podemos crear algo que esté chingón y que conecte con la gente y que importe y que se separe de lo que ya sea que existe allá afuera. Entonces, esa filosofía creo que la hemos aplicado de forma constante y ha ido escalando a niveles en los cuales hoy, como bien lo dices, estamos vendiendo shows, estamos produciendo para pues las plataformas de streaming más importantes y creo que pues estamos en esa batalla un poquito también personal, pero también de industria, de demostrar que lo que se hace en internet hoy en día no se tiene que ver para abajo, sino que al contrario tiene que verse el potencial, porque me parece que toda la industria tradicional
desde el punto en el que están parados, ¿no? Muy, muy por arriba han visto Internet y el mundo digital hacia abajo. Y al contrario, la gente digital sí seguíamos viendo esos medios tradicionales, esos espacios grandes para arriba. Entonces creo que traemos lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque Ya. nosotros sí hicimos este esfuerzo para alcanzar ese nivel de calidad y tal vez ellos no han querido y no han hecho ese esfuerzo para entender el racional de consumo hacia abajo. Entonces creo que honestamente es probable que la gente que viene de digital tenga una mejor perspectiva, porque creo que lo técnico, pues naturalmente solo juegas con juguetes más caros y más costosos, pero al final el humano que lo consume es mucho más probable que lo entendamos más a partir de ver cómo se reacciona o cómo consume un TikTok y cómo podríamos construir esa misma lógica para un formato de 2 horas o una saga de 6 películas que hoy en día muchos desde la perspectiva tradicional es como, bueno, yo lo oigo y ya ustedes, que las agencias de publicidad se encarguen de hacer el marketing, ¿no? Y si no se llena la película es porque la gente es estúpida y porque solo le gustan las tonterías, ¿no? Entonces es mucho más fácil verlo hacia abajo. Y creo que en ese sentido, los dos al ser, tanto como yo, al ser gente que pues es muy nativa digitalmente, tenemos ese chip y esa banderita y esa cosquillita de demostrar que pues realmente podemos hacer algo grande. Entonces, esa es una de las tantas razones de las experiencias que creo que son muy valiosas. Te digo, al final sería más fácil y por eso muchas veces existe este concepto de no fácil, entonces sería más fácil solamente alimentar el mundo digital y ya, y creo que tenemos esta ambición de poder hacer cosas más grandes que tal vez no van a ser fáciles y aún así las vamos a intentar hacer. Digo, y ahorita también te voy a preguntar justo sobre ese camino de los proyectos que se vienen. Antes de eso, algo que les hayas aprendido en lo personal y en tu proceso creativo a estos creadores que la verdad es que pues tienen una plataforma increíble de comunidad, como son Luisito o Luisito Comunica o el mismo Juan Pazurita, algo que después de trabajar con ellos te lo lleves a casa y lo pongas en práctica o en tu mismo proceso de cómo aprendes. Sí, bueno, yo honestamente creo que es lo que más me llevo de esta experiencia y a la fecha me parece que es algo honestamente muy valioso, es la necesidad de pasártela bien mientras trabajas, ¿sabes? O sea, creo que eh, es algo que es una prioridad que gira mucho en torno, al menos en particular, de estas dos personas que mencionas, de Juanpa o de Luis, que creo que siempre están muy preocupados porque al menos se la estés pasando bien haciendo lo que sea que estás haciendo, que es una filosofía que pues no es como que yo no perseguía, pero yo no era una prioridad para mí, ¿sabes? O al momento de hacer o de trabajar. Hoy en día creo que me ha despertado mucho más estas ganas de sociabilizar y decir, no quiero crear solo, sino quiero crear con más personas, no solamente porque eso va a ser más enriquecedor, sino porque probablemente también va a ser mucho más divertido. Y gran parte de mi trabajo hoy en día sí es un elemento que determina si hago o no hago algo y es si me la voy a pasar bien o no me la voy a pasar bien. Y creo que eso es una filosofía mucho que pues vienen ellos porque al final ellos podría parecer que jugar es su trabajo y por eso obviamente se la están pasando bien, pero no, creo que incluso en aquellas cosas que parecerían menos divertidas o que parecerían más bochornosas o que no quisieran hacer, es gente que está tratando constantemente, no sé si es porque pues esa es su personalidad y tal vez deberían de checarlo, pero están constantemente tratando de hacerte porque te la pases bien. Y eso creo que es algo que es valioso y también eso explica por qué hacen lo que hacen, ¿no? Y por qué son estas personas que despiertan tanto culto a su personalidad. Y es porque creo que tienen personalidades entrañables y, y lo saben utilizar muy bien, ¿no? Como herramienta. Entonces, Bastante. nada, eso es algo que creo que les ha aprendido mucho en general. Obviamente también hay muchos elementos técnicos, pero creo que esa parte es algo que, te digo, sorprende porque no esperarías que fuera así y que si lo sea es lindo. Oye, estando en esta industria emergente que es la creator economy, digo, mucho del contenido de Mauricio, de Maca, que entiendo que son cercanos bastante, y también es invitado también del podcast. Siendo una industria emergente, ¿cuáles son para ti las buenas prácticas y las que ya hoy en día no funcionan para un creador de contenido
quiere vivir de eso. Digo, teniendo tú también la vara muy alta con la gente con la que estás rodeado y tú mismo, hay algo que en definitiva dices tú, esto sí sé que todavía puede funcionar en términos generales y esto creo que ya hay que desecharlo. Pues que no funciona, pero pues también creo que en su gran mayoría voy a tratar de dar una respuesta más, menos filosófica, la verdad. Porque a veces justo, o sea, decirte, pues la realidad es que nunca ha funcionado eh, la gente que te diga, solo haz esto y va a funcionar, ¿sabes? No creo que eso nunca ha funcionado. Pero vaya que sí hay tendencias. O sea, sí, te quiero dar una respuesta muy práctica, la verdad, porque creo que tal vez de vez en cuando tiene sentido. ¿Qué creo que está fuera? Que creo que está fuera y a ver, no es una ciencia tampoco, yo creo que mucha gente lo sabe, pero creo que está fuera todo lo que es aspiracional. O sea, increíblemente este mundo de internet donde todos queríamos ser perfectos y hermosos y guapos y las fotos perfectamente editadas y vivir la vida del lifestyle y seguíamos a la gente guapa y hermosa que la vivía. Hoy en día, pues si tú piensas en los creadores de contenido que te llenan 5 auditorios consecutivos, desafían esas tendencias, ¿no? Desafían esta idea de que hay que ser hombre blanco, heterosexual, ojo azul, grande y mamado, ¿no? O sea, como que hoy en día la realidad es que la gente conecta mucho más con aquellas personas que resultan ser más auténticas, porque además de que ya existe ¿cómo decirlo? Un cansancio de esta aspiración del mundo perfecto, también entonces queremos ser parte de la narrativa que voltea las cosas, ¿no? Y que de repente vemos a un Franco Escamilla, que vemos a una Cotorrisa, que vemos justamente a un Luisito Comunica, que son personas que son muy reales y muy genuinas con quienes son, con quienes creen, que no le tienen mucho miedo a lo que se piense de ellos, tanto de forma negativa y positiva también, pero creo que justo son personas mucho más genuinas y se están entregando no tanto a quedar bien con todos, porque pues siempre lo he dicho, ¿no? O sea, quien no molesta a nadie es porque aburre a todos y creo que hoy en día esas personas o esos creadores o ese contenido que está tratando de solamente ser bueno y de ser positivo y de ser feliz y de mostrar lo mejor, pues ya estamos un poquito cansados de ver esa perfección y hay gente y los creadores o lo que está conectando hoy en día más es pues ver una fotografía cualquiera, ¿no? O sea, justo tú puedes entrar al Instagram de Luisito, ¿no? Y vas a encontrarte el tipo de fotos que te digo, no tienen un fotógrafo profesional, no tienen cosas detrás, lo cual desde muchos lados justo también podría volverse cuestionable, porque entonces también muchas de las cosas técnicas y en cuestión de calidad y producción se sacrifican simplemente por alcanzar esa perspectiva genuina, pero al final, pues la tendencia también es esa, ¿no? Al final la tendencia y que quede claro, ¿no? De nuevo, que solo es una tendencia, ¿no? Y las tendencias, pues, por eso se llaman tendencias, y es porque vienen y se van. Entonces creo que eso hoy en día es la realidad, que creo que nunca se va a ir, honestamente, pues es el valor de lo que entrega el contenido, ¿sabes? O sea, creo que, y el significado de los creadores. Hoy en día me toca trabajar con muchos creadores que están, pues, en este paso evolutivo, ¿no? De dejar de ser TikTokers, YouTubers, podcasters, etcétera, y volverse eh, personas que estén en el mainstream, ¿no? Y que signifiquen algo más o sea, que ya no quepan en la categoría TikToker, por ejemplo, y siempre les digo siempre les digo que pues hoy en día cualquiera puede ser alguien, pero muy pocos pueden significar algo. Y creo que significar algo, ¿no? Eso es lo que hoy no caduca, ¿no? Y por eso te digo, hoy en día apoyamos muchas carreras de muchos creadores porque significan algo que triunfen. Si ellos triunfan, algo estamos logrando en su triunfo, ¿no? Todos como comunidad que los apoya. Entonces, creo que llegar al punto en el que significas algo, en el que te traduces, la gente piensa en ti, no piensa solo en tu cara, sino en una serie de elementos y valores alrededor. Eso creo que es algo que ha estado siempre y seguirá estando. Oye, dentro de las habilidades un poquito más duras para los que nos escuchan, nos ven, que piensen que digan, bueno, yo también espero de César, que ya sé quién es,
que me compartiera algo de las habilidades un poquito más técnicas a las cuales deberían de prestarle atención, más allá de solamente grabarse y contar su día o contar el problema que quieren resolver o la historia que quieren contar. En las habilidades duras, ¿qué es lo que ves tú relevante para hoy en día? Bueno, obviamente, o sea, en respuesta corta te diría inteligencia artificial, ¿sabes? O sea, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial es algo que cualquier creador hoy en día debe estar dentro, entendiendo cómo funciona y cómo lo puede utilizar para amplificar su negocio. De manera un poquito más general, creo que pasa, y voy a retomar un poquito la respuesta anterior. Hay creadores que, o sea, para llegar, esta es una teoría que tengo y en la cual creo fuertemente, pero justo creo que para llegar de 0 a 100 como un creador de contenido solo necesitas tres cosas. Eh, un poquito de talento, mucha constancia y muchísima suerte, ¿sabes? O sea, creo que con cualquiera o sea, con esas tres cosas, indudablemente vas a llegar de 0 a 100. Ponle ese 100 el número que tú quieras, ¿no? 100,000 seguidores, 1,000,000, el número, lo que sea para ti llegar a 100, ¿no? Lo que queremos que es como ser exitoso en Internet, ¿no? Y el 99% de los creadores llegan ahí con eso. Por eso no existen cursos, no existen teorías, no existen trucos para llegar ahí, ¿sabes? Por eso no funcionan. Porque eso es algo que nada de estas tres cosas te las puede enseñar un curso ni alguien, ¿no? O sea, solamente tienes que ser constante y tener suerte, ¿sabes? O sea, nadie te puede enseñar a tener más suerte, nadie te puede enseñar a ser un tener más constante y nadie te puede enseñar a tener más talento, ¿no? Son cosas que son muy natas y a veces ni siquiera necesitas el talento, a veces solamente con la constancia o la suerte. Entonces, creo que cuando llegas de 0 a 100 pasa y me toca trabajar muy con muchos creadores que como con esas tres cosas les bastó para llegar ahí, que son tres cosas individuales, 100% personales, pues asumen que eso es lo único que necesitan para llegar de 100 a 1000, ¿no? O sea, si de 0 a 100 estas cosas me trajeron aquí, pues solo lo sigo haciendo, voy a ir a 101, 102, 103 hasta llegar a 1000. Y la realidad es que no. La realidad es que las habilidades que te llevan de 0 a 100 no son las mismas que te llevan de 100 a 1000 y las que te llevan de 100 a 1000, al menos en la industria de la creación y probablemente en la gran mayoría de las industrias, son habilidades que como no te sirvieron para llevarte de 0 a 100, generalmente tienen un poco de desprecio, que tiene que ver mucho con la teoría, con la estrategia, con cosas que se estudian y que se aprenden, ¿sabes? Que si te tomas un curso y entiendes, que si vas a la universidad y te enseñan. Entonces muchas veces pasa que el creador que llega a 100 simplemente sigue repitiendo la fórmula y entonces por eso la curva va hacia abajo, porque pues llegan a su tope. Es como querer pasar el nivel 10 con los mismos poderes del nivel 1. Ya no te alcanzan, ¿no? O sea, entonces te quedas ahí y bajas. La lógica es que tienes que adquirir nuevos poderes cuando llegues a 100. Pero como está esta visión de túnel que te ciega la vista de lo que realmente, porque es mucho más fácil creer que la magia solamente está en ti, es decir, es que pues yo soy increíble, entonces solamente soy increíble, llegué aquí, pues solo debería seguir siendo increíble. Y toca un golpe de autoridad pensar, porque es asumir que muchas veces estás ahí, tal vez por suerte, ¿no? O tal vez solo por constancia o por elementos que pues no son tan especiales, pero que sí te tienen ahí. Entonces, en ese sentido, por ahí hace poquito me escribía un amigo que es un genio en cuestión de inteligencia artificial y tiene 18 años y hace cosas espectaculares. Y él me preguntaba si debería entrar o no a la universidad. Y yo le decía, pues la verdad es que hace muchos años yo te hubiera dicho que no, pero hoy en día me he dado cuenta que trabajar con gente que va a la universidad o que fue a la universidad, sí pasa que tienen ciertas habilidades que en el rubro de 100 a 1000 son mucho más funcionales y quieres trabajar más con esas personas, ¿no? Porque tienen esas cualidades que se requieren para llegar allá. Entonces, nada, creo que en ese sentido, ¿qué habilidades, respondiendo la pregunta otra vez? Pues creo que justo, ¿no? Entender cómo trabajar en equipo, entender planeación, entender estrategia, entender autoanálisis, data. Hay muchas otras cosas que como no son shiny y como nadie se hace famoso en Internet analizando datos, ¿no? Pues dices, güey, yo nunca analicé las métricas, yo solo subía mis videos y se hacían virales, ¿no? Nunca vi cuál es el retención y cuál no, yo nomás solo lo hacía y pasaba. Ok, perfecto, eso te pasaba de 0 a 100, ¿sabes? Entonces, nada, esa sería la respuesta.
Oye, me gustaría saber tu opinión y no sé si ya leíste el libro o seguramente si has visto este statement que tiene Rick Rubin acerca de que la audiencia viene al último, audience comes last. Y él lo explica de manera de cómo el creador o el artista o el creativo debería preocuparse solamente por lo que a él primero le gusta y ese debería ser el primer filtro. Y te digo algo, la verdad es que, bueno, Rick Rubin es como para mí alguien que realmente tiene una voz a la cual yo le hago mucho caso de alguna manera. Pero la primera vez que lo escuché como que, pues sí, ¿no? El clip y la edición, todo muy bien, pero realmente ahorita no estoy tan de acuerdo con eso. Me gustaría saber tú cómo piensas ya ahorita con este rol ya como productor, grandes formatos, que ya, digo, ya te has a lo mejor separado de la parte, de la primer parte en la que estabas y ahora ya estás como que en otro escalón de tu carrera, pero tú cómo piensas de eso. Pues creo que es el consejo más fácil y por eso, o sea, creo que el consejo es real, pero creo que solo es el primer paso, siempre lo he dicho, o sea, la mejor manera de crear es crear para ti, ¿no? O sea, crear lo que quisieras que existiera. Entonces es muy sencillo porque estadísticamente es muy probable que exista más gente como tú. Entonces, si tú creas para ti, es muy probable que haya alguien allá afuera que le guste lo que tú creaste, porque creaste para ti, ¿no? Lo que tú quisieras ver. Lo cual creo, o sea, justo, eso me parece que es muy lógico, justo, ¿no? O sea, no pienses en si va a pegar o no va a pegar, no pienses en la audiencia, piensa en lo que tú quisieras ver y si tú lo haces, perfecto. Entonces, en ese sentido, me parece que no es una mentira, es una verdad y funciona. Que creo que pues ese es solo el primer paso, porque una vez que creas para ti, y eso es lo más obvio, porque de nuevo no necesitas ni análisis, ni estrategia, ni conocimiento. Lo único que necesitas es decir qué me hubiera gustado a mí, pues entonces lo hago, ¿sabes? Entonces es una manera demasiado personal y afectiva, pero que no requiere un análisis, ¿no? Porque entonces al final no estás, el siguiente nivel, si pensábamos en nivel de dificultades, es el nivel básico, ¿no? Y el nivel intermedio es, entonces ahora sí cuando te empiezas a cuestionar, ¿cómo creo para alguien que no soy yo? ¿Cómo creo para una mujer de 22 años que vive en Utah y habla inglés, ¿no? ¿Y cómo creo para esa persona? Y entonces ahora sí ya no basta mi subjetividad. Ahora entran muchos otros elementos importantes, conscientes, que es decir, ok, los insights que conmigo funcionaban ya no funcionan, las bromas que conmigo funcionarían ya no funcionan y es un trabajo mucho más bochornoso y mucho más menos obvio, ¿sabes? Y es más desafiante, por lo tanto. Pero creo que pues esa es una manera donde realmente las creaciones que trascienden o que se sobre, que trascienden son aquellas que podrían en las cuales le apuntas a algo más grande que ti mismo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, el siguiente nivel de crear para ti y de dejar la audiencia hasta el final es eventualmente pensar a cómo impactas o cómo envías esos mismos mensajes a otras personas que no naturalmente eres tú. Es un gran privilegio crear para ti. Hay mucha gente que no puede crear para sí misma. La gente que trabaja en las agencias de publicidad no crean para sí mismas, ¿no? Le dicen, oye, vamos a lanzar un papel de baño y tenemos que pegarle a señores de 40 años y tú date, ¿no? Y es como, puta, pues a ver cómo pienso, ¿no? Y tengo que crear lo que, y muchas veces hay campañas que por eso no funcionan y hay unos que lo hacen y funciona bien. No todo el mundo tiene el privilegio de crear para sí mismo, quien lo tiene, qué bueno, porque es muy fácil. Quien no lo tiene, generalmente tiene que rascarse más la cabeza y ser un poquito más creativo que lo obvio. Que eso también no tiene mucho que ver. También hay que tener cuidado con el lado contrario, ¿no? Que es la gente que solamente crea lo que sabe que va a funcionar. Porque pues también ese es el otro lado de la balanza, que está bien, es un negocio, al de nuevo, cuando los views se tradujeron en dinero, entonces todo el mundo se concentró a decir, entonces, ¿cómo genero views? No, pues claro, pongo morbo, pongo las cosas que sé que históricamente el humano va a reaccionar y no va a ignorar, y entonces, pues solamente creo para generarlas, no creo para enviar un mensaje, porque pues me vale verga el mensaje, lo que quiero es las views, ¿no? Entonces, creo que ese es el lado opuesto de la moneda, muy peligroso también, porque entonces solamente estás dispuesto a entregar, o literal eres una máquina, estás entregando lo que pues la audiencia quiere o el algoritmo, porque a veces ni siquiera es la propia audiencia la que decide qué quiere.
Y dejas de ser auténtico y te conviertes en mercenario, ¿no? Que eso también es algo de lo que estás mencionando que ya está dejando de funcionar. Oye, César, retomando tu gusto o tu afinidad por el teatro, da la casualidad que una de las dos obras de Broadway que he visto en mi vida es Rent. Y sé que es una película como que tiene muchas implicaciones o inspiración en ti. Una de ellas es que en la misma obra, pues mucho de su premisa es vivir la vida al máximo. No sé si hay alguna de esos temas, no, digo, no nada más quedándonos con ese, alguna de esos temas con el cual todavía hoy en día coincidas o que ya no coincidas también. Sí, pues creo que esa famosa línea que creo que lo traduces muy bien, tal vez un poco genérico suena, pero traduces muy bien en la frase de No Day But Today, que es básicamente lo que se trata la obra. Como contexto, pues básicamente es un grupo de personas que tienen SIDA y que probablemente no saben si va a existir otro día más que ese mismo día. Es una filosofía que a la fecha creo que coincido mucho con ella. Si tuviera que conectarlo un poquito con lo que hemos hablado hasta este punto, te diría justo, ¿no? Con esta idea de la que te digo, en la cual yo no tengo un objetivo final y estoy persiguiéndolo a más allá, sino que me dejo guiar mucho por la ola. Creo que dejarse guiar mucho por la ola tiene que ver mucho con esa filosofía, ¿sabes? O sea, no sé si mi sueño y le quiero dedicar mi vida a hacer un restaurante, pero hoy pues sí, ¿no? Y no sé si mañana lo quiera o no, o funcionará o no, pues lo hago hoy, porque hoy funciona, ¿sabes? O sea, como que sí tengo un poquito de esta filosofía de hacer lo que quiero hacer. Sí vivo mucho con esta idea, la verdad, tal vez también un poco privilegio de poder decir, quiero hacer lo que quiero hacer y voy a hacer lo que quiero hacer y en eso lo voy y en eso le voy a apostar. Pero sí, básicamente yo creo que si pensara en general en todo, creo que tiene que ver mucho con eso. En particular, Rent no es en sí demasiado importante en mí en el sentido del mensaje, sino en el sentido de el poder. Yo lo que a mí la razón por la cual Rent significa algo muy importante en mi carrera o en mi vida es porque cuando yo vi Rent justamente descubrí que el superpoder para comunicar y influenciar y enviar un mensaje de una manera súper cool, ¿no? Y súper chida y que quieres escuchar, ¿sabes? Entonces, creo que para mí eso fue un elemento, fue la primera pieza de contenido que yo vi y dije, wow, no puedo creer que que me informó, me entretuvo y me inspiró al mismo tiempo, ¿no? Que son muchas de estas filosofías que hoy en día trato de perseguir. Por eso para mí es muy importante esa pieza, más allá de si hago una conexión muy fuerte con lo que dice y el mensaje es más como decir, wow, el superpoder que tiene esto de redefinir muchas cosas, porque además culturalmente, o más bien en cuestión de industria, Rent fue una historia que fue más bien un producto que desafiaba mucho lo que la lógica del teatro musical decía que debía de ser, lo que la música o el teatro o las temáticas que se deberían de tomar deberían de ser. Entonces creo que por eso para mí es demasiado especial eh, ese sentido, ¿sabes? De como producto, ¿no? Como producto y por el trasfondo que existe, su creador, de Jonathan Larson, de cómo lo intentó, cómo lo persiguió, cómo se murió pocos días antes de que estrenara, ¿sabes? Creo que tiene mucho misticismo alrededor que lo hace un poquito atractivo, más atractivo de lo especial, pero vaya, creo que en general, puntualmente con el discurso de la obra, no es como que diga esto conecta conmigo emocionalmente de niveles que increíbles, sino creo que como producto para mí fue muy revelador. Oye, ahorita mencioné, pero creo que me gustaría también escucharlo de ti, como estas, pues quizá principios, o si tiene alguna otra referencia para ti, pues adelante, sobre el pensar, sentir y hacer, o el think, feel and do, tiene para ti, o cómo, digo, cómo se lo pudieras compartir a la gente que nos ve, eh, porque creo yo que muchos del contenido en el que tú estás involucrado metes esa fórmula, y creo que es una fórmula que tiene mucho sentido a la hora que, bueno, que cuando yo te he escuchado que lo explicas, ¿de qué se trata? Bueno,
digo, para tratar de ser concretos, básicamente y de nuevo digo mis teorías, porque muchas de estas cosas son simplemente cosas que salen de racionalizarlo o pensarlo demasiado, no están en un libro, están en varios cursos o charlas que tengo allá afuera, pero básicamente siempre he concebido mi trabajo como entregar mensajes, ¿sabes? Creo que eso es lo que yo hago. A veces son propios, a veces son de alguien más, ¿no? A sueldo, ¿no? Me dicen, quiero comunicar esto y te ayuda a comunicarlo mejor. Creo que literalmente si tuviera que decirlo de la manera más básica posible, eso creo que es lo que soy. Soy un comunicador, lo cual es irónico porque estoy en comunicación. Pero creo que eso es lo que hago, ¿no? Comunico en distintos formatos y creo que parte crucial de la comunicación, a diferencia de la comunicación efectiva, porque no solamente comunico mensajes, sino quiero que ese mensaje se descifre de la manera correcta. Me gusta mucho diferenciarlo a veces justamente como lo que hago con el arte, porque creo que el arte es una expresión de un mensaje, pero que no está pensada en el emisor, sino que está pensada muchas veces solamente, en el receptor, solo está pensada en el emisor. Yo tengo ganas de decir algo, tengo un sentimiento, tengo una necesidad de expresarme y la expreso aquí. Y si tú lo interpretas igual que yo, qué chido. Si interpretas que es una crítica al capitalismo, pues qué chido también. Si crees que yo estaba triste cuando la hice, qué chido. No, tú no sabes, ¿no? Porque pues esto es lo que yo vi y la otra chamba está de tu lado. Tú interpretas pues lo que te antoje. Eso es mucho el arte, ¿no? Es un elemento interpretativo. Creo que como comunicador, justo yo trato de diferenciarme un poco del arte por eso y lo cual podría parecer pues malo porque tenemos de forma muy romantizada el arte y todo el mundo quiere ser artista, pero yo en la realidad no me considero un artista. Al contrario, me considero una persona que, te digo, pues manda mensajes y los puede comunicar. Y pensando en cómo hacer que el emisor envíe un mensaje y que el receptor lo descifre de tal manera, ahí es donde desarrollo este modelo de Think, Feel, Do. Creo que, y que muchas veces también se traduce a esta otra herramienta que decías a un inicio, ¿no? Del storytelling, que es cómo entrego, pues si el mensaje es el storytelling es cómo construyo el camino para que el mensaje se descifre de la manera en que yo quiero que se descifre, ¿no? Yo no quiero decir algo y que el emisor interprete otra cosa u otra sensación u otro sentimiento. Perdón, me marcaron en WhatsApp. Que interprete otro sentimiento, ¿sabes? O sea, yo lo que quiero es que interprete el mensaje que yo quería, que sienta lo que yo quería y que haga lo que yo quería, ¿no? Entonces, no quiero dejar cabos sueltos y por eso este modelo de Think, Feel, Do es un framework que pues, te mentiría si te dijera que yo lo hago con cada pieza que quiero hacer. Creo que es algo que sucede de una manera más interna, ¿no? Y no explícita, no me pongo a escribir, aunque sí lo he hecho cuando tengo un bloqueo y decir, no sé cómo hacerlo. Y lo recomiendo seguido con personas que me dicen, tengo este bloqueo y no quiero hacerlo. Hace poquito un creador, que no diré su nombre porque no quiero spoilear lo que va a pasar, pero me dijo que iba a sacar unos tenis y que no sabía qué hacer, cómo sacar esos tenis, o sea, que no se le ocurría nada porque le decían, está muy padre, pero no pueden ser tu cara y no puede ser tu nombre, tiene que ser algo que la gente se pueda comprar, pero entonces tiene que ser lo que tú significas. Y entonces entró a este bloqueo de decir justamente qué significo, ¿no? O sea, qué es lo que yo significo, qué es lo que la gente se querría poner acá. Y le recomendé este modelo. Corte A, el siguiente día me escribió y me dijo, güey, no mames, me ayudó muchísimo, no solamente para, ya tengo los tenis, sino porque además me ayudó a entender mucho lo que quiero hacer con mi carrera. Y básicamente es muy sencillo, es literalmente escribir qué es lo que quieres que la gente piense, sienta y haga después de haber consumido lo que sea que estás haciendo, ¿no? Y que se quede en una función muy puntual. Quiero que piensen esto, quiero que sientan esta emoción y quisiera que hicieran esto, de tal forma en la cual tú puedes evaluar si realmente, cuando terminas tu pieza, estás logrando esos tres objetivos o si te quedaste muy lejos, ¿no? O te desvirtuaste por otras cosas y decir, no, pues al final yo quería que la gente sintiera emoción, pero le sintió enojo. Yo quería que la gente sintiera felicidad, pero le dio risa. Yo quería y entonces eso pasa con muchas películas, por ejemplo, de terror, ¿no? Muchas películas de terror dan risa y eso es porque justamente pues no se logró generar lo que se quería lograr, ¿no? Y entonces, y eso pasa también con muchas opiniones. Hay gente que se graba en un TikTok
TikTok y pone una opinión y él cree que esa opinión se iba a interpretar de la manera en que iba a ser interpretada y corte A está cancelado en internet porque un chingo de gente decidió que se interpretaba de una manera distinta, ¿no? Que su mensaje era distinto o que el sentimiento que él provocó en vez de motivación fue rabia. Entonces, creo que tener claro qué es lo que quieres que la gente piensa, sienta o haga después de lo que sea que vas a hacer, te ayuda a evaluar si realmente lo estás haciendo bien. Oye, ¿cuál era ese, digo, como dices tú, para ser concretos, cuál era ese frame en el video de I Am Mexican? Pues si tuviera que hacer el frame de I Am Mexican, justamente yo creo que el think o lo que quiero que la gente piense, lo que quería que la gente pensara en ese entonces es que triunfar en México es difícil, pero si triunfas acá, lo puedes lograr donde sea. Eso es literalmente lo que quiero que pienses. Y esa es una tesis y hay una serie de argumentos que refuerzan esa tesis. Creo que literalmente no lo dicen, ¿sabes? Que eso creo que es lo bonito también, porque lo que tú buscas al crear una pieza es que la gente la interprete, justo que la descifre, ¿no? Pero lo Que tienes que llevar piense. por el camino correcto para que no la cague, ¿no? Para que sí llegue. Entonces, ese es, si quisieras decir cuál es el field, pues claramente es orgullo y motivación, más motivación que orgullo. Pero eso es lo que está buscando, es un elemento de decir motivación y decir a huevo, no mames, es verdad, si puedo, ¿no? O sea, a huevo, qué chingón ser mexicano, a huevo. Por eso tiene mucho este elemento compartible. ¿Y qué quiero que hagan? Pues básicamente que sí, o sea, que sigan haciendo lo que creyeron que era imposible hacer. Eso es a lo que te invita esa pieza, ¿sabes? A que eventualmente se lo dediques a tus haters, ¿no? Por eso literalmente eso dice, ¿no? Dedícaselo a los haters. Pues, cállales la boca, ve y cállale la Cállale la boca boca. al mundo, cállale la boca a las estadísticas que dicen que es muy poco probable Mm. que seas tú la persona que lo va a hacer. Entonces, ese sería ese do muy particular de iMexica, lo cual es muy interesante porque mucho del racional, digo, spoiler, liderando todos los spoilers, mucho del racional del restaurante que estoy haciendo es ese mismo. Entonces, eso está interesante ahora que hacer el recall y entender Ya. si estamos logrando eso mismo. Oye, César, antes de ir cerrando, porque quiero ser muy respetuoso de tu tiempo, ¿qué consejo, qué mal consejo te han dado o tú mismo te has dado que sí has llevado a cabo? Pues yo creo que, digo, si tratara de seguir a alguno, más bien, si tratara de regresar a alguno muy particular ahorita y después de esta conversación que hemos tenido y que cerraría un poco el flujo de lo sea lo que se trata, respondería el de enfócate, ¿no? Enfócate en una sola cosa, ¿no? Porque creo que sí, justo hoy en día lo veo también tal vez lo vea desde una perspectiva negativa, porque el mundo te dice que debes de tener un sueño y un objetivo y trabajar de forma así, desvelarte todos los días para lograrlo, y a veces no tenerlo te hace sentir culpable, pero creo que, de nuevo, regreso a las virtudes de no tenerlo, te ayuda a poder explorar y jugar y conocer muchas otras cosas, y tal vez un día lo tengas, ¿no? Tal vez un día lo conozcas y tal vez digas, no mames, esto era lo que yo nunca había encontrado y creí que sí, pero era realmente esto, quién sabe, no algo así. Pero creo que la gente que te dice enfócate, ¿no? Y concéntrate en algo y haz eso algo y vas a ser muy bueno haciendo eso, pues también es un consejo que viene muy del pasado, donde tal vez no existía la posibilidad de ser muchas cosas al mismo tiempo y tenías que ser solo una. Creo que hoy en día la posibilidad de ser muchas cosas al mismo tiempo existe, y sí prefiero ser malo en muchas cosas que muy bueno en una, la verdad, porque he encontrado que esas intersecciones terminan siendo más únicas que aquellos que son muy buenos en una, ¿no? Esos que son muy buenos en una te sirven para una cosa, y que creo que aquellas personas que muchas veces combinan un poquito de su curiosidad con la biología y su pasión por los gadgets y también el arte y la fotografía, de repente terminan creando algo que combina mundos que no parecían conectarse, y eso termina siendo muy nuevo. Entonces, creo que concentrarte y enfocarte no siempre es el mejor consejo. Creo que muchas veces el mejor consejo es, pues, juega, ¿no? Y prueba y muévete y atrévete y cágala y sé malo. Creo que eso es un poquito mucho más relevante, al menos desde mi perspectiva y cada quien habla desde su trinchera, pero desde mi trinchera ha resultado ser
una habilidad, la capacidad de no estar casado o de no ser un terco, ¿sabes? Creo que la capacidad de no ser una persona terca eh, te ayuda en muchas cosas, en muchas también, incluso a tener menos estrés en tu vida. Pero en particular también, digo, porque no está de más mencionarlo, también sí existe también un poquito de un vacío, ¿no? De decir, puta, pero pues, ¿qué es? O sea, sí voy a hacer esto, pero ¿y esto qué? O sea, ¿en qué se va a traducir o en qué se va a volver o cómo me suma? Cuando el método de decir es que yo quiero hacer eso es muy obvio, ¿no? Solo quiero llegar ahí, solo quiero llegar ahí, solo quiero llegar ahí. Es muy obvio y probablemente te ayuda a cuestionarte menos cosas. ¿No? Y a Ya. tragar más mierda también, ¿no? Porque cuando ves el Ultimate Goal dices, güey, pues voy a tragar más mierda porque ese es el Ultimate Goal, güey. Sí, si tengo que tragar mierda para llegar ahí, la voy a tragar. Cuando dices, puta, esto pues está chido, pero si tengo que tragar mierda, no lo quiero. Podría ayudar a que tengas pues menos, ¿cómo decirlo? Menos resiliencia a que las cosas salgan mal. Pero vaya, eso es, perdón, hago preguntas, hago respuestas muy extensas, pero bueno, eso sería. No, no te preocupes. Oye, César, ahora sí, no sé qué tanto puedas spoilear del restaurante o los proyectos que sí me puedas compartir. Ya hablabas de este, bueno, es que está saliendo un estreno para Roku, Sí. pero bueno, sin adelantarme, proyectos que ya puedas compartir con la gente que No, nos está viendo. bueno, básicamente este año traté centrarme estoy haciendo pues particularmente cuatro cosas. La primera de ellas es el restaurante. No puedo decir a la fecha mucho, ni fechas, ni nada, pero básicamente estoy en un restaurante y es un restaurante, digamos que internacional. Entonces estoy como muy metido en ese proyecto. Es bastante grande, es bastante ambicioso, es también bastante emocionante porque creo que estoy tratando de poner a prueba muchas de las cosas que sé que funcionan del consumo en digital, pero que va a ver si funcionan en un mundo offline y un mundo físico y un mundo presencial, lo cual me parece muy bueno. Eso se lo estoy dedicando probablemente el 30% de mi tiempo. El otro 60% se lo estoy dedicando a Arco, que es mi productora, que estoy en asociación con Juanpa, con Brenda Subic, con Brenda y con Avi. Arco estamos tratando de justamente lo que decía, esta misión de demostrar que el talento digital tiene el potencial de crear piezas que pues triunfen en el mundo tradicional. Estamos produciendo series, películas y documentales. Particularmente acaba de estrenar la primera que hicimos en general, que la hicimos hace ya un rato, la hicimos como hace año y medio, pero acaba de estrenar en Roku. Es totalmente gratis, la pueden ver, solo necesitan un dispositivo Roku para verla. Pero vaya, muchas de las cosas que estamos haciendo, eso también es muy interesante de cambiar el ritmo de hacer contenido en Internet, a cambiar a la industria de las series, las películas y los documentales y la serie y el mundo del restaurante, y es que las cosas toman mucho más tiempo de lo que uno De lo está que son. acostumbrado. Entonces muchas de las cosas que las que estoy haciendo hoy tengo fe poder verlas de que no más de 2 años, pero la realidad es que no se sabe. Y además en el mismo tiempo no puedes hablar de ellas, lo cual pues también es como interesante. Pero bueno, hoy en día es eso, el otro 30% de mi tiempo, y el 10% restante se lo estoy dedicando a este proyecto que hago con mi esposa y que llevamos un ratote haciéndolo, pero que este año tenemos planes interesantes, que se llama Petips. Lo pueden encontrar como petips.mx o petips-mx en Instagram. Estamos por lanzar productos, estamos haciendo como esta transformación de una marca de contenido a hacer una marca de verdad que pueda crear sí contenido, pero también productos de consumo, servicios, eventos, etcétera, 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 en la industria de los nuevos hijos, que pues son los perros. Y, y nada, ese es donde le estoy tratando de dedicar el resto de mi tiempo laboral. Y vaya, esas tres cosas son en las que hoy en día me quitan la gran mayoría del tiempo. Oye, y No, he tenido la oportunidad, pues no, digo, no tiene nada de malo tiserearlo, al contrario, tal vez puede ser emocionante, pero estoy trabajando, estoy escribiendo. Eh, he vuelto, o sea, este año he empezado mucho a escribir otra vez, ok, mucho también por trabajo, pero en particular hay algo que estoy escribiendo como en mis tiempos libres, lo cual ojalá se repita la misma ecuación que me ha funcionado toda mi vida, pero en mis tiempos libres estoy escribiendo un musical y eso es algo que me tiene emocionado.
también es algo que va lentísimo y no creí que fuera tan lento en el sentido de que incluso escribirlo es lento, pero vaya, me emociona y es algo que seguramente al mismo tiempo no veremos tal vez vivo, si es que un día lo vemos vivo en los próximos 2 años, pero quién sabe, las cosas luego se mueven rápido y nada, ese te diría que ese es mi tiempo libre, en eso lo estoy invirtiendo hoy en día. Oye, César, pues nada, buenísimo. Muchas gracias por tu tiempo. Te iba a comentar que también veo que ahora eres influencer de viajes, pero no sé si eso lo tomes como, como un pasatiempo nada más. No, no te creas. Yo sé que lo echas también mucho en plan de broma o en plan también Sí, de. bueno, sí, sí, de broma, pero también un elemento de verdad. La realidad es que yo dejé de crear muchas cosas, digamos, para mí mismo, por muchos motivos. El primero también por el que te decía, donde pues muchas veces no quieres crear donde trabajas, no quieres jugar donde trabajas, y para mí crear era un elemento mucho de juego. Cuando se vuelve tu trabajo, pues no quieres seguir todo el tiempo haciendo lo mismo. Y hago mucho contenido en Instagram Stories porque me parece que es el lugar más sencillo y además también más justo de poder poner cosas allá afuera. Y digo justo porque es un lugar que sí construye capital, en el sentido de que si hoy me ven 200 personas, probablemente mañana me vean 202 y el otro día 205 y 210 y eventualmente un paso a pasito, no sabes, un día te pueden ver 1 millón, ¿no? No, caso contrario a lo que sucede en TikTok, donde yo puedo hoy en día que hacer un TikTok y tal vez me ven 2 millones, pero mañana me ven 100 y luego me ven 1000 y luego me ven 50 y luego me ven 0 y luego me ven 3. Entonces no construye ese capital donde cada esfuerzo de alguna manera abona, sino cada esfuerzo se tiene que hacer todos los días con suerte de que funcione. Y la Claro. verdad es que pues no estoy para esa presión ya, y para esa necesidad de alimentar el algoritmo todos los días. Y entonces he encontrado en Instagram y particularmente en Instagram Stories un lugar para comunicar ideas, mensajes, cosillas que están en mi cabeza y que puedo hacer de forma más por entretenimiento que por las ganas de decir, ¿cómo hago que se haga viral? Como creo realmente, pues lo que yo quisiera decir, ¿no? Sin mucho filtro. Ahí se me olvidó y qué bueno que lo mencionas. Un último proyecto que estoy haciendo con Maca, que yo tengo fe que muy pronto lo podamos lanzar en no más de un mes. No sé cuándo vaya a salir esto, tal vez ya lanzó y si me escribes y te digo ya lanzó y podamos ponerlo. Pero bueno, si no lo pueden ver en Instagram, lo van a encontrar como Uploading, así todo seguido, @uploading. Y ese es un servicio que estamos diseñando, en el cual de alguna manera también estamos tratando de poder crear sin prisa, más bien sí con prisa, pero sin dejarnos guiar por lo que quiere un programador en Silicon Valley que pongamos en su plataforma, sino por lo que creemos que queremos dejar y creemos que la gente quisiera escuchar. Ya, Entonces, eso es algo que espero que muy pronto esté ahí vivo. súper. César, ¿dónde te puede encontrar la gente que te quiera contactar, escribir, preguntar? Pues directamente en Instagram. Yo creo que Instagram es el lugar más directo donde podemos hablar y me encuentran como César Fajardo en Instagram. Perfecto. ¿Algo que quieras agregar? ¿Alguna pregunta? Chisme, No más, no crítica. más. La realidad es que es eso. Te digo, hace mucho no venía a hablar acá y estoy feliz de platicar un poquito. Súper. César, muchas gracias. Un abrazo hasta Ciudad de México y pues esperemos la gente conecte con algo de lo que se platicó acá. Que estés muy bien, te mando un abrazo. Igual, César. Y eso fue todo por hoy. César me compartió conceptos como el de no siempre enfocarte en una sola cosa, que es algo que vengo experimentando unos años atrás y creo que en muchas ocasiones puede funcionar. Cuéntame en los comentarios del episodio tú cómo piensas de esto. Y ya sabes, si te gustó esta entrevista, ayúdanos a compartirla con quien tú quieras a través de WhatsApp y corre a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Eso nos ayuda muchísimo a hacer crecer esta comunidad. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarnos en tus historias a César y a mí con la frase, reflexión o aprendizaje que más te gustó. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.